Muy buenos días, tengan mis hermanos y amigos. Para mí es un placer compartir este tiempo juntos, escudriñando las Escrituras, creciendo en el conocimiento de las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Hoy estaremos viendo un pasaje que lo encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 3, donde dice: ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? No hay otro texto en la Biblia más tergiversado que este capítulo 7 de Mateo, en sus primeros 6 versículos. Estos versículos se han aislado del resto del texto, torciendo su significado y propósito, pero al mismo tiempo no hay otro texto en la Biblia más descuidados aún por los hermanos en Cristo. Verdaderamente esta enseñanza es la puerta estrecha y el camino angosto. Pero acerquémonos un poco más al estudio específico de este versículo 3, donde Jesús expone la hipocresía de los que juzgan y condenan a otros, aunque tengan serios defectos en su propia vida que no quieren corregir. No podemos aislar este versículo del resto del capítulo, donde hay una clara intención de Jesús de requerir a aquellos que falsamente aparentan preocuparse por la santidad de los demás, asumiendo una posición más tolerante con sus propios pecados que con los pecados de los demás. He aquí la viga en el ojo. La viga representa el espíritu de crítica y el prejuicio que mora en nosotros y que muchas veces nos domina, nos lleva a sentirnos con el derecho de asumir el papel de juez, juzgando la vida de los demás, abandonando la atención de nuestra propia vida. Con semejante obstáculo en la visión, no estás en posición de juzgar la pequeña falta de otro. Nuestra condición pecaminosa nos vuelve incapaces de poder juzgar a los demás. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 39, se hace una pregunta: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? En el versículo 5 de este capítulo 7 de Mateo, con la palabra hipócrita y la amonestación de saca primero la viga de tu ojo, muestra que Jesús está hablando en contra del juicio falso, reprende el juicio precipitado, innecesario, no de una evaluación honesta. Muchas veces somos hipócritas en la forma que enjuiciamos a los demás. Es común juzgar a otros por un estándar y a nosotros por otro, siendo mucho más generosos con nosotros mismos que con los demás. Jesús nos llamó a tener una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 20. Pero muchas veces vemos en otro lo que nos hace sentir mejores que ellos. El mandato de no juzguéis para no ser juzgados no debe ser mal interpretado. El propósito de la enseñanza es evitar la condenación de nosotros mismos. Significa que no debemos juzgar a los motivos internos de los demás, en el sentido de condenarlos. El mismo Jesús nos enseña a conocernos a nosotros mismos y a los demás por sus frutos, y algún tipo de evaluación es necesario para eso. El cristiano es llamado a demostrar un amor incondicional, pero el cristiano no es llamado a tener aprobación incondicional. El apóstol Pablo nos enseña en la carta de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, hermano, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Debemos ser espirituales y mansos en nuestro trato con los hermanos que pecan, recordando que nosotros mismos podemos caer, buscar la guía del Espíritu en nuestras decisiones. Debemos limitar nuestro juicio a nuestra propia mayordomía. Siempre que sea posible, evitemos juzgar hasta tener un buen conocimiento de los hechos. Hasta donde sea posible, debemos juzgar circunstancias
en lugar de personas. Una buena regla para los reprendedores: primero, refórmese a sí mismo. Jesús no prohibió el juicio de otros, solo requiere que nuestro juicio sea completamente justo y que solo juzguemos a otros según las medidas por las que nosotros mismos nos gustaría ser juzgados. Nuestro juicio nunca puede olvidar la manera en que Dios lo hace. El juicio divino siempre está acompañado de misericordia. Quiero terminar con estos dos textos. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 13, nos dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 7, nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude a ser hacedores y no oidores olvidadizos de su palabra.